Buenos días, hoy es miércoles 22 de diciembre del año 2021. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al sociólogo Jaime Chuchuca, catedrático universitario, analista de temas nacionales e internacionales. Jaime, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Interesados en conocer su lectura sobre las elecciones recientes en el hermano pueblo chileno. En la segunda vuelta se definieron las cosas en favor del joven político izquierdista Gabriel Boric. Le ganó ampliamente al candidato de la derecha chilena. En la segunda vuelta, Boric alcanzó el 55,9% y el candidato Kast el 44,1%. Ojo que hubo una gran diferencia entre la primera y la segunda vuelta electoral, porque en la primera el candidato de derecha obtuvo el 27,9%, mientras que Boric alcanzaba el 25% de los votos. Ahora sí le pregunto, ¿qué le espera al pueblo chileno? Buenos días y adelante. Buenos días, Jaime, un gusto por la entrevista. Necesariamente yo creo que hay que empezar analizando las condiciones sociales, políticas, económicas de Chile. En realidad existe grandes problemas de crisis económica, al igual que el resto de América Latina. El incremento de la pobreza en Chile hace dar cuenta de que el modelo chileno, que se vendió como uno de los mejores de América Latina, en realidad hace aguas por todas partes. Y en eso ha aumentado la pobreza entre el año 2020 y 2021, más o menos en un 5%, al igual que también se ha devaluado la moneda y han disminuido los salarios. Y este juego perpetuo de la devaluación de la moneda toma también al pueblo trabajador, y esto hace también que no se puedan cumplir con algunos de los derechos. El acceso a la educación es mínimo en el caso chileno, sobre todo de educación superior, donde el ingreso y la matrícula anual de una universidad pública puede ser similar o superior al de una universidad privada. Por ejemplo, puede estar en los $7,600 tranquilamente estudiar en una universidad pública al año. Entonces, es altamente cuestionable el modelo que se tiene en Chile, y por eso también la fuga de intelectuales de países cercanos o incluso desde Ecuador a Chile para cumplir ciertos puestos. Luego, los problemas que ha acarreado el autoritarismo institucional desde la era de Pinochet, desde el año 73 hasta que salió Pinochet en el 90, y luego se mantuvo en realidad una suerte de parentesco interno de todos aquellos que habían colaborado en la era del pinochetismo con el llamado Pacto de la Concertación hasta la actualidad. Entonces, todo este aspecto, digamos, hacía de ver que Chile se mantenía en una situación altamente autoritaria. Luego las movilizaciones de octubre del 2019, a semejanza de las de 2011, de la Revolución Pingüina que sucedió en la época de Bachelet, hizo surgir una nueva camada de jóvenes políticos con distintos discursos, con diversidad de posiciones políticas, y también esos participaron en la primera vuelta, y entre ellos Gabriel Boric, que proviene en realidad de las juventudes, fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Chile, actualmente diputado, participó en política varias Boric, veces. Jaime, Sí, Boric salió justamente de esas masivas movilizaciones en Chile. sí, exactamente. A eso me refería, ¿no? Entonces, ahora en la segunda vuelta, a la mayoría de grupos de izquierda que habían tenido su propia posición política en primera vuelta se decidieron apoyar a Gabriel Boric, incluso un sector de la socialdemocracia. Con una frase para terminar esta primera exposición, que en realidad
como ha sucedido en los otros países latinoamericanos, los grupos de derecha califican a Gabriel Boric de comunista, algunos hasta de Castro chavista, y los grupos de izquierda le califican de socialdemócrata, ¿no? Y él asimismo tiene un discurso y ha dicho que él lo que quiere es el nivel socialista nórdico de Europa. Entonces, por ahí más o menos estamos con algunas de las características en este gobierno, ¿no? Y hay que comparar, a algunos, bueno, les gusta comparar entre el gobierno de Salvador Allende y el que va a empezar de Gabriel Boric. Y Salvador Allende, recordemos que ganó solamente con el 2%, ¿no? Él obtuvo el 36% frente a Alessandri, que tuvo el 34%. El 11% con el cual gana Boric frente a Kast, 55 frente a 44, es altísimo, ¿no? En medio de toda la situación, además que el voto es voluntario. El voto es voluntario en Chile, sí, efectivamente. Ahora, le consulto, sociólogo, el candidato Boric es un joven político de apenas 35 años de edad. Hay expectativa, no solamente en el pueblo chileno, sino en América Latina. ¿Qué pasará en adelante? En realidad parece que las condiciones históricas de los jóvenes en América Latina ha hecho que cada vez participen en política siendo más jóvenes, ¿no? Entonces se incluyen dentro de grupos juveniles, partidos políticos juveniles o partidos incluso tradicionales desde temprana edad, incluso antes de la edad promedio legal que permite participar en política. Y además de esto sucede también por las movilizaciones. Entonces, las condiciones históricas han hecho que también en Chile, bueno, no solamente es el presidente, ¿no? Ayer revisaba un artículo que más o menos sumaba en las últimas elecciones de alcaldes, 19 alcaldes que son menores de 31 años, alcaldes de 25 o 28 años. Entonces, hay una Allá en gran, Chile. sí, en Chile, Ujú. precisamente. Entonces, hay una gran fuerza en realidad de jóvenes, hombres y mujeres, y hay una gran tendencia también al voto por las autoridades mujeres. Entonces, esto hace de ver que existe un cambio generacional en América Latina y esto se supone también en Chile. En Chile, digamos, se ha roto con tres de las estructuras. La primera, la era Pinochet; la segunda, el pacto de concertación, lo que se ha llamado la nueva república del último gobierno de Piñera, que sería la derecha tradicional, la remasterizada, si se quiere, reload, como se diría en campo de la música, recargada. Y ahora entraríamos a un campo intergeneracional nuevo, ¿no? Con Gabriel Boric y asimismo una nueva cantidad de líderes que van a incluir también el gabinete, obviamente que participarán. La lucha no es tanto intergeneracional, ¿no? Pero existe un cambio intergeneracional interesante en la política chilena. El péndulo político del mapa en América Latina esta vez giró hacia la izquierda. La gran pregunta es que en nuestros países de América Latina tenemos gobiernos de tendencias políticas diferentes, de izquierda, derecha, centro. Ahí está el caso boliviano, el caso de Argentina, Venezuela, Brasil con el derechista Jair Bolsonaro, Ecuador con el derechista también Guillermo Lasso. La consulta es, ¿esto le hace bien a las democracias? ¿Le hace bien al futuro de América Latina? En realidad yo creo que en el caso de Chile es una elección sobre todo en contra del autoritarismo institucional de décadas dentro de Chile. Algunas personas, le cuento, Jaime, que han dicho que Gabriel Boric, antes que parecerse a Allende, se parece mucho más a Bachelet. Indudablemente, o independientemente de que se encuentre más a la izquierda o más hacia el centro Gabriel Boric, una de las grandes propuestas de él es velar por los derechos humanos, recapacitar institucionalmente alrededor de cómo resarcir y no repetir los daños que se han hecho en los derechos humanos, en los crímenes de lesa humanidad
en el genocidio, en los 90.000 desaparecidos en Chile. Entonces, esta postura, digamos, que él tiene respecto a los derechos humanos hace de ver también que la sociedad chilena ha sucumbido durante décadas ante el miedo, el terror, y ahora esta estructura nueva, intergeneracional, en realidad es de un respaldo hacia el cumplimiento de una carta cabal de los derechos humanos. Entonces, por ese lado, digamos, no solamente es un cambio de modelo de derecha a izquierda, sino de un sistema que se debe respetar no solo en Chile, sino en el resto de América Latina. Además que América Latina, de por sí, la mayoría de sus gobiernos se han encontrado muy referentes al autoritarismo. Tenemos dos países completamente autoritarios en Sudamérica, por hacer referencia a Colombia y a Brasil. Son los países que más altos niveles de inseguridad, narcotráfico, trata de personas y pobreza tienen en la actualidad. Figúrese que en Brasil tenemos el 14.7% de desempleo. Estamos en los países de más alto desempleo de Sudamérica, aunque las noticias generalmente pasan más la situación de Venezuela, ¿no? Todos los días mueren personas asesinadas en Colombia producto del conflicto armado, el conflicto político y el conflicto del narcotráfico. Sin embargo, las noticias niegan esa realidad en Colombia, pero son dos países que vienen, por lo menos Colombia desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, viene un conflicto autoritario y armado, ¿no? Y mientras tanto, en el caso brasileño, Jair Bolsonaro, en la última época, a pesar de que dice que va a crecer de modo económico, el neoliberalismo aplicado por él y su fascismo tampoco lo ha logrado. Así que en realidad, en los últimos libros de publicación en la Flaxo, por ejemplo, daban cuenta del giro a la derecha en América Latina y en Sudamérica, pero en realidad vemos que no es así. En realidad estamos observando ahora con Chile que existe un giro hacia la izquierda de la población, y eso significa no solamente el tema de la votación, sino un cambio de mentalidad en Chile. Y esto es importante porque este cambio de mentalidad significa que hay una lucha ideológica interna en el pasado, no solamente institucional, sino sobre el futuro cambio que podría tener la sociedad chilena. Ahora, Jaime, usted como un estudioso de la realidad social, política, económica de América Latina, le consulto, o la preocupación es que los gobiernos, sean de derecha o de izquierda, no logran mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. Y eso es verdad. Si analizamos varios modelos que han existido en las últimas décadas en América Latina, no necesariamente la aplicación de lo que se ha llamado el modelo del socialismo del siglo XXI o el progrepopulismo o el modelo neoliberal, que es en realidad el hegemónico en América Latina, ha cumplido ni siquiera con los objetivos de crecimiento económico, del crecimiento o el mejoramiento en el índice de desarrollo humano, que lo manifiestan sobre todo los gobiernos socialdemócratas, es decir, la aplicación de uno u otro modelo a través de uno u otro presidente no necesariamente está al mismo nivel de cumplimiento de los objetivos de crecimiento económico o de mejora sustancial de los derechos de los trabajadores, de salud, en educación, y cada una de las esferas que se podría manifestar a través de los gobiernos. Muchas veces también depende de los vaivenes de las condiciones globales sobre la economía. Pues si vemos en algunos lugares, sobre todo los países de América Latina, cuando crece toda América Latina sin importar el modelo del cual provenga el presidente, la mayoría de países en América Latina crecen. Cuando no crecen en estos momentos que todos los países económicos se encuentran en mejor estadio económico es por las pésimas administraciones. Y eso ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Venezuela, sobre todo en el primer periodo de Maduro, que es el periodo más crítico respecto a la economía. En el gobierno de Lenín Moreno, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que a pesar de que el resto de países de América Latina se encontraban en mejor posición, como Panamá, Bolivia, incluyendo Perú, el Ecuador empezaba a entrar en una aguda crisis. Entonces, en realidad, a veces el modelo no depende de eso. Y aquí comparo esos países porque Panamá todavía tiene un modelo neoliberal, se ha llamado Bolivia un modelo del socialismo del siglo XXI. Sin embargo,
los dos crecieron económicamente y el Ecuador, con Lenín Moreno, que empezó a aplicar el neoliberalismo, decreció. Entonces, la respuesta no solamente es el discurso, el, el discurso al cual pertenece el presidente de esa república, sino también la calidad, eficiencia de la administración, el cumplimiento en los hechos de las políticas y las propuestas que ellos plantean en campaña. Porque es muy bonito decir, ¿no? Como decía el presidente Lazo, voy a subir el salario a $500, pero luego dice en 4 años, ¿no? Entonces, esta subida gradual dice, no, es que no podemos subir los $500 en un solo año porque caeríamos en crisis económica. Sin embargo, Uruguay subió a $502 el salario para el año 2022. Entonces, existe mucha diferencia entre la propuesta, la demagogia y el cumplimiento. Y además, lo que sí existe una correlación, estimado Jaime, es entre el nivel del salario de la mayoría de la población y el crecimiento económico. Eso sí, podemos nosotros analizar en los modelos estadísticos de que a mayor salario casi siempre existe mayor crecimiento económico. Eso casi como una regla histórica. Ahora, volviendo nuevamente al tema de Chile, Jaime, las elecciones presidenciales, ¿usted considera que la posición, el apoyo de los exmandatarios Bachelet y Lagos pesaron en la votación? Pues creo que sí, efectivamente, porque además el sector que vota por Gabriel Boric no es el ultra izquierdista o la extrema izquierda nada más, que sigue teniendo una representación, digamos, un porcentaje pequeño en el electorado, sino es la mayoría de la población y entre ellos el esquema socialdemócrata que proviene propiamente de Bachelet, de Lagos y del Pacto de la Concertación, ¿no? Y el Pacto de la Concertación tiene una ala de izquierda y una ala de derecha porque dentro del pacto de concertación hay personas también que estuvieron muy afiliadas a la era de Pinochet y el sector de la izquierda que obviamente ha estado en una disputa y una lucha. Recordemos incluso que el padre de Bachelet, por ejemplo, fue perseguido en la época de la era Pinochet, aunque ella misma tuvo un modelo socialdemócrata y se apegó bastante a los lineamientos del Banco Mundial. Entonces, no es tampoco que sea una presidenta radical, ¿no? Pero en realidad yo creo que fue la unidad del pueblo. Más o menos como decía el grupo Inti Limani, aquí en esta época en Chile no estamos para medias tintas, necesitamos votar por Boric. Entonces, en realidad yo creo que desde ese lado la mayoría de grupos sociales impulsaron la candidatura de Gabriel Boric y creo que por lo menos ahora van a tratar de impulsar en buena parte su proyecto político, que antes no se habían tomado en cuenta estos grupos excluidos entre los jóvenes y los niños, también que es una de las propuestas de Boric. Esperemos que no les falle al pueblo chileno, ¿no? Sí, en realidad es eso, porque vemos de todo, estimado Jaime, vemos de todo. En realidad puede ganar y esperamos que cumpla en los hechos el programa propuesto y que además en Chile lo que sucede no solamente es el cambio de presidente, también hay un cambio, como decía hace un momento, de mentalidad y los grupos sociales, la movilización social interna que existe en Chile va para largo, ¿no? eh, que se eligió ya la convención constitucional y continuaron las movilizaciones, es decir, vamos, 2019, 2021, 3 años de movilizaciones en Chile, masivas, completamente masivas. Llega Boric y las movilizaciones continuarán dentro de Chile porque la presión social y política de modo histórico ya lo han reconocido los chilenos. Aquí sin movilización ni tenemos constituyente, ni tenemos nuevo presidente, ni podemos cambiar leyes ni normas. Sí. Entonces, los grupos sociales, no solamente de la izquierda, sino en general de la juventud, trabajadores, indígenas de Chile, saben que la movilización es arma para los cambios sociales en la sociedad. Ojalá, decía, ojalá que el joven político no les falle al pueblo chileno, que cumpla las promesas de campaña para mejores días, porque es urgente, ¿no? Mejores días a nivel mundial. Hace 15 años, Jaime, un poco más de 15 años, llegó también acá al Ecuador un joven presidente, ¿no? Triste historia del país que le hizo pedazos al Ecuador y ahora vive prófugo, refugiado allá en Bélgica. Ahora, habría que analizar también las varias caras de la moneda que tiene el correísmo en el caso de Ecuador, ¿no? Y los diferentes fenómenos ocurridos en el Ecuador. Pero en el caso chileno,
si comparamos Ecuador con Chile, Ecuador no ha vivido una estructura tan autoritaria de persecución tan grande del modelo económico neoliberal como lo ha tenido Chile. Es que en Chile, por lo menos, existen más de 100 empresas públicas que han sido privatizadas en todas las esferas: seguridad social, educación, salud, puertos, gas, petróleo, en todas las esferas. Entonces, eso no ha ocurrido acá en el caso de Ecuador, ¿no? Entonces, digamos, es un poco Pero difícil sí hubo comparar una feroz este, persecución, Jaime. Hubo claro, una feroz en ciertos persecución niveles, ¿no? a líderes, a dirigentes indígenas, periodistas, en fin, a todo Ujú. el que se oponía. Claro, yo decía los niveles, ¿no? Porque, por ejemplo, en Chile, en la era Pinochet, 90.000 desaparecidos. Entonces, es una historia un tanto diferente en aspectos del conflicto. Sin embargo, de lo que usted dice, es en la realidad eso, porque los presidentes deben cumplir con su mandato, el mandato constitucional y por lo que les eligió el pueblo. Y además, en el caso de Gabriel Boric, Chile, como fue un espejo para el neoliberalismo aplicado en todas estas décadas, también será un espejo para lo que pueda suceder en el resto de países en cuanto a política, tanto del centro a la izquierda como la aplicación de los modelos. Y recordemos que vienen elecciones de Brasil, de Colombia y algunos otros países. Recientemente en Honduras ganó la primera mujer presidenta y también está afiliada dentro de la centroizquierda, que también es una representación, digamos, diferente dentro de este contexto latinoamericano. Entonces, estamos entrando en un nuevo momento político, donde el mapa, digamos, interno entre Colombia, Ecuador, Brasil aún continúan, por ejemplo, al lado de la derecha. Sin embargo, los otros países empiezan a tener una aplicación de políticas más apegadas a las líneas sociales, a los movimientos que se encuentran en disputa y a los derechos, ¿no? De recapitulación colectiva de trabajadores, de los sectores de mujeres, de indígenas. Entonces, parece que es un momento interesante en la política de América Latina. Boric, con 35 años, deberá interpretar ahora el difícil acto que le encomendaron millones de chilenos: transformar un país que reclama un cambio de rumbo desde el estallido social del año 2019. Jaime, regresando, pisando en Ecuador, el presidente Lazo ha dicho, está en una campaña en los medios de comunicación diciendo que los $25 de incremento al salario básico, los ecuatorianos deben guardar como un tesoro. Esos $25, ¿cuánto le tocará a la Lorenza? No, en realidad no, me parece que no es una burla al pueblo ecuatoriano lo que dice el presidente de la República. Si solo analizamos lo que han subido los pasajes en estos últimos tiempos, de 25 centavos a 30, 35 centavos en el caso del sector urbano y en el caso del sector rural a 50 centavos, ha subido 50 centavos, 60 centavos y hasta $1. Si tomamos un bus diario en esos lugares intercantonales donde ha subido entre 50 centavos y $1, ni siquiera avanza los $25 que ha subido el salario, ¿no? Entonces, además de que producto de la elevación de los precios de los combustibles ha subido todo, no solamente los pasajes, sino también el precio de los productos, los almuerzos que se consumen diariamente. Entonces, me parece en realidad una burla al pueblo ecuatoriano lo que ha manifestado el presidente, porque en realidad el salario no avanza, ni así si hubieran subido $30. Y no ha dicho nada, ojo, el señor presidente sobre la propuesta de la CONAIE de bajar el precio de los combustibles. Ahí está, estancado. Y si retrotraemos un poco el precio de la gasolina en el Ecuador, supera los estándares
internacionales, a pesar de que es de menor octanaje. Por ejemplo, el combustible en el caso de Colombia tiene mayor octanaje que el ecuatoriano y es mucho más barato, ¿no? Y casi siempre esa era la referencia, que en Colombia el combustible es mucho más caro y por eso se llevan el combustible de Ecuador, pero ahora el combustible de Ecuador está mucho más caro que el de Colombia. Entonces, si ese era el punto de referencia, ¿con qué precio vamos a comparar nosotros en este carácter internacional? Además, estimado Jaime, que la producción de petróleo en el Ecuador cayó el 45% la semana anterior, que esto es un tema sensible para la economía ecuatoriana. Y según lo dice el gerente de Petroecuador, para finales de año, es decir, para el 31 de diciembre, la producción del Ecuador estará en el 12% del petróleo. O sea, esto es increíble. Según Lazo decía en su propuesta de campaña que ellos iban a producir 1 millón de barriles de petróleo diarios, pero como no conocen la situación de Ecuador, el sector San Rafael está en erosión desde hace 3 años, desde hace 2 años declarado en emergencia, y ellos dicen que en estos últimos 15 días van a resolver el problema de la erosión del sector San Rafael. Si continúa así y pasamos por un mes de producción entre el 12 o el 45%, como vamos a estar en el mes de diciembre, la economía del Ecuador será crítica, porque es el principal ingreso para el presupuesto general del Estado. Bien. Bueno, esos temas nacionales quedan en carpeta, Jaime, para una próxima entrevista, porque me gustaría conocer sus puntos de vista sobre el tema de la Asamblea Nacional, asamblea que se fue de vacaciones con un fandango, sin mascarillas, sin respetar el distanciamiento social que tanto piden y simple y llanamente sin cumplir con sus obligaciones a medias, con una evaluación negativa del pueblo ecuatoriano. Pero eso, Jaime, para una próxima entrevista. Bueno, muchas gracias, Jaime. Bien, gracias al sociólogo Jaime Chuchuca, catedrático universitario, desde siempre y hasta siempre. Hasta luego, muchas gracias, Jaime.